Hoy vamos a ver en la clase número 9 el tema de símbolos sumas, ¿sí? El primer tema de la unidad número 2. Bueno, vamos a empezar la clase resolviendo el ejercicio número 1 de la página 46 del libro de práctica. Este ejercicio me dice, usando el símbolo suma, abrevie las siguientes sumas. Vamos a resolver el apartado B. Lo que yo tengo que tratar es de abreviar toda esta suma que se me presenta acá, ¿sí? ¿De qué manera se abrevian las sumas? Bueno, yo tengo que encontrar cada uno de los elementos que van a formar parte de esta sumatoria. Por un lado voy a tener un término general, un límite inferior y un límite superior y un índice variable. Tendríamos que encontrar cuál es el término general que define cada uno de estos números que tienen algo en común. Observamos que es una suma de números impares consecutivos, se ve claramente eso, ¿sí? Todo número impar se puede expresar de la forma 2k menos 1. Veamos por qué. Fíjense que el primer término de mi suma, que es el 1, yo lo podría escribir como 2 por 1 menos 1. A 3 lo podría escribir como 2 por 2 menos 1. A 5 como 2 por 3 menos 1. Y así sucesivamente. Entonces lo que logré fue encontrar el término general de mi suma, ¿sí? Porque a cada uno de estos números que veo acá, yo lo puedo escribir de la forma 2k menos 1, con k un número entero. Entonces vamos a buscar las otras partes que tiene que tener mi sumatoria, ¿sí? El límite inferior y el límite superior. ¿Qué son el límite inferior y el superior? Son los valores de k, el valor más chico de k y el más grande. Entonces, el límite superior me va a indicar el último término de mi sumatoria y el límite inferior me va a indicar el primer término. ¿Cómo busco estos límites inferiores y superiores? Lo que vamos a hacer va a ser igualar el término general de la suma al primer término y al último término para buscar el límite inferior y superior respectivamente. Entonces eso es lo que hacemos. Límite inferior va a ser 2k menos 1 igual a 1, o sea que va a ser k igual a 1. Y el límite superior lo encuentro haciendo 2k menos 1 igual a 15, que me va a dar k igual a 8. Entonces ya tenemos todas las partes de la sumatoria que yo necesitaba. Tengo límite inferior, tengo límite superior y tengo el término general. Podemos escribir entonces toda esta sumatoria resumida de esta manera. La suma desde k igual a 1 hasta 8 de 2k menos 1. El segundo apartado que vamos a resolver del ejercicio número 1 va a ser el apartado E. Fíjense que acá tenemos 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y seguiría esto como menos 4 al cuadrado más 5 al cuadrado y así hasta llegar a más menos n al cuadrado. Recordemos que para abreviar esta suma nosotros tenemos que escribirlo de esta manera, ¿sí? Encontrando quién es el límite inferior, quién es el límite superior y quién es el término general. Podemos ver que tenemos que van cambiando los números de uno en uno, ¿sí? Y todos elevados al cuadrado. El primero es 1 al cuadrado, el segundo es 2 al cuadrado, el tercero es 3 al cuadrado. Pero podemos ver también que los signos van alternados, ¿sí? Fíjense que el primer término tiene un signo positivo, el segundo tiene un signo negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo y así. Entonces tenemos que agregar a esto que vemos acá un factor que haga que mi primer término y mi tercer término y mi quinto y todos los términos impares sean positivos y que todos los términos pares sean negativos. ¿De qué manera puedo resolver esto?
le voy a agregar un factor que sea menos 1 a la k más 1, ¿sí? En este caso, k es igual a 1 y en este caso k es igual a 2. Y fíjense que lo que me queda en este caso es menos 1 a la 3, que hace que todo esto tenga un signo negativo como lo necesito. Una vez entonces que encontré esto, puedo escribir resumidamente esta suma. Los límites inferiores y superiores, acá se los ven muy simple. El límite inferior es 1 y el límite superior será n. Entonces, lo escribo abreviadamente así. Me quedó la suma desde k igual a 1 hasta n de menos 1 a la k más 1, que es el factor que me sirve para que los signos vayan alternados, por k al cuadrado. Seguimos con el ejercicio número 2 en la página 46, que dice desarrolle las sumas siguientes y diga en cada caso cuántos términos tiene cada una. El apartado A me pide que desarrolle la suma desde k igual a 2 hasta 7 de 3k. Recordemos acá, k es el índice variable y este índice va variando desde 2 hasta 7. Entonces acá yo voy a ir reemplazando donde me diga acá los valores desde 2 hasta 7, de esta manera. El primer término va a ser 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6 y 3 por 7. Resolvemos esto y así nos queda expresada la suma. Ahora, para sacar el número de términos, hay una fórmula que ya nos dice cómo lo podemos sacar. Esto es en términos generales. Si yo tuviese la suma desde k igual a m hasta n, siendo m el límite inferior y n el límite superior, al número de términos lo calculo como n menos m más 1. N es el límite superior, m es el límite inferior. Entonces, a esta fórmula la vamos a particularizar para el caso que tenemos acá. Nuestro límite superior es 7, nuestro límite inferior es 2. Entonces, al número de términos lo calculamos como 7 menos 2 más 1, que es igual a 6. A esto lo podemos comprobar si contamos acá el número de términos. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a realizar otro apartado del ejercicio número 2. En este me pide que desarrolle la suma desde j igual a 5 hasta m de menos 1 a la j por j. Entonces vamos a ir reemplazando donde me diga j desde 5, 6, 7 y así hasta n. Entonces mi primer término va a ser menos 1 a la quinta por 5, el segundo va a ser menos 1 a la sexta por 6, más menos 1 a la séptima por 7 y así hasta llegar a menos 1 a la m por m. Acomodamos un poco esto. Fíjense que el primer término me quedó menos 5, el segundo más 6, el tercero menos 7. El último me quedó menos 1 a la m por m. Como no sé si m es par o impar, no sé qué signo tiene este último término. Ahora, para calcular el número de términos, recordamos la fórmula que hemos visto recién. Particularizada para este caso, vemos que el límite superior en este caso es m y el límite inferior es 5. Entonces, vamos a hacer límite superior menos límite inferior más 1. El número de términos en esta suma es m menos 4. Pasamos ahora al ejercicio número 3, que me pide que calcule el valor de las siguientes sumas aplicando propiedades. En este ejercicio vamos a usar tanto las propiedades de símbolo suma como las sumas particulares, que ya vieron en las clases teóricas. El apartado C me dice que calcule la suma desde k igual a 5 hasta 20 de k cuadrado menos k menos 1 al cuadrado.
yo tengo que pensar qué propiedad o qué suma particular puedo aplicar en esta sumatoria. Esto es claramente un caso de la propiedad telescópica. Recordemos cuando teníamos un caso de propiedad telescópica. Nosotros teníamos que tener una diferencia de dos términos, uno consecutivo al otro, ¿sí? Fíjense que acá tengo la diferencia de a sub k más 1 menos a sub k. Y en este caso tengo una diferencia de k cuadrado menos su inmediato anterior, que es k menos 1 al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo un caso de propiedad telescópica, esto se resuelve de manera muy simple. Lo que tengo que hacer es, en el primer término, voy a reemplazar donde me diga k, el valor del límite superior, y en el segundo término voy a reemplazar donde me diga k, el límite inferior, ¿sí? Veamos particularizado para este caso. En el primer término voy a reemplazar el límite superior y en el segundo término voy a reemplazar el límite inferior. Esto sería 20 al cuadrado menos 5 menos 1 al cuadrado. Esto es 400 menos 16, que es igual a 384. Vamos a realizar otro apartado del ejercicio número 3, el apartado F. Me pide que aplicando propiedades calcule cuánto vale la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k por k menos 1. Acá a simple vista no puedo aplicar ninguna propiedad todavía, entonces lo que voy a hacer va a ser realizar la propiedad distributiva. Entonces voy a tener la suma desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado menos k. En este caso puedo separar esta sumatoria en dos usando la propiedad aditiva. Entonces obtengo la suma de k cuadrado menos la suma de k. Cada una de estas por separado es una suma particular. Recordemos las dos sumas estas, ¿sí? En primer lugar, la suma desde k igual a 1 hasta n de k es la suma de los n primeros números naturales, ¿sí? Esta sumatoria tiene una forma ya conocida que se calcula siendo n por n más 1 sobre 2, siendo n el límite superior, que en este caso coincide. Y sí o sí tiene que arrancar la sumatoria desde 1. Por otro lado tenemos la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales, que es la que tenemos acá, que también tiene que arrancar desde 1, ¿sí? Porque dice los primeros números naturales. En este caso el límite superior es n. Y se calcula haciendo n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. En este caso tenemos tal cual lo que me dice acá, entonces voy a aplicar como me dice la fórmula. Si yo tuviese otro límite superior, debería reemplazarlo en el lugar de n. Entonces, aplico la fórmula en la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales y en la suma de los n primeros números naturales. A partir de acá, lo que puedo hacer es sacar denominador común y voy acomodando la expresión. Fíjense que acá tenemos dos términos, ¿sí? Este y este, y en los dos tengo en común el factor n por n más 1. Entonces, saco factor común n por n más 1. Acomodo la expresión y obtengo esto. En este caso puedo acá simplificar el 2 con el 6 y el resultado final es n por n más 1 por n menos 1 sobre 3.
Pasamos a la página 47 del libro de práctica. El ejercicio número 4 me dice, usando propiedades del símbolo suma, demuestre que. Este ejercicio es parecido al anterior, nada más que acá me está indicando a lo que yo tengo que llegar, ¿sí? Yo tengo que demostrar que esto es igual a esto, pero lo tengo que hacer de la misma manera, aplicando propiedades. Entonces, yo voy a partir de esto y voy a tratar de aplicar propiedades para llegar a esto. Como podemos ver, este es otro caso de propiedad telescópica. Y recuerden, fíjense acá que tenemos 1 sobre k más 2 menos 1 sobre k más 1. Cumple con la condición que tiene que cumplir la propiedad telescópica. ¿Sí? Necesito una diferencia de dos términos y que uno sea consecutivo del otro. Acá tengo k más 2 y acá tengo k más 1. Entonces, esto se resolvía reemplazando en el primer término el límite superior, fíjense acá, y en el segundo término el límite inferior. Y lo hacemos de esta manera, ¿sí? Fíjense que en el primer término obtuve 1 sobre n más 2, siendo n el límite superior, y en el segundo término me quedó menos un medio porque reemplacé en k igual a 1. Sacamos como un denominador, resolvemos y obtenemos menos n sobre 2 por n más 2, que era a lo que yo tenía que llegar. El último ejercicio que vamos a realizar en esta clase es el 4, apartado E. Tenemos que demostrar que la sumatoria desde j igual a 3 hasta n más 2 de k por n es igual a k por n cuadrado. Y vamos a usar propiedades para esto. Acá hay un tema muy importante que tenemos que ver. Fíjense quién es el índice variable. El índice variable es j. Y en el término general no tengo a j presente. ¿Qué significa? Que si a mí me indican que el índice variable es j y mi término general no tiene j, todo esto actúa como una constante. Y al actuar como una constante, lo que yo puedo hacer es aplicar la propiedad homogénea, ¿sí? Nosotros entonces partimos de esta expresión, vemos que el índice variable es j y en mi término general no tengo j, entonces yo voy a extraer k por n como una constante usando la propiedad homogénea. De esta manera. Entonces me quedó k por n por la suma desde j igual a 3 hasta n más 2 de 1. Esta es una suma particular. Lo vamos a ver en términos generales. La suma desde k igual a m hasta n de 1 es la misma fórmula que tiene el número de términos de la suma. Si nos acordamos, era el límite superior menos el límite inferior más 1. Y en este caso, el límite superior es n más 2 y el límite inferior es 3. Entonces, aplicamos la fórmula. N más 2 menos 3 más 1. Si acomodamos un poco esto, nos da k por n y por n, que es k por n cuadrado, que es lo que yo tenía que demostrar. Con esto finalizamos la clase de hoy.